Bienvenidos a su espacio Metiendo Corriente. En el día de hoy vamos a conversar con el coordinador nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, Óscar Contreras. ¿Cómo estás, hermano? Sí, mucho gusto. Bueno, vamos a hablar en primer lugar sobre la situación del país, su opinión sobre esto, todo lo que está pasando a nivel político, económico, su opinión. Bueno, lo primero que debemos decir es que la situación política que vive el país no escapa del conflicto global que está viviendo América Latina. En los Estados Unidos, como enemigo estratégico de la revolución y de los pueblos latinoamericanos, pues ha lanzado una ofensiva que para ellos consideran de carácter final contra la revolución bolivariana y contra su pueblo, por supuesto. Ellos venían, dentro de su estrategia integral, venían definiendo como dos escenarios, ¿no? En primer lugar, contener a Euroasia, que estaba identificada como China y Rusia, y en segundo lugar, contener a América Latina, que habían perdido el control de manera casi plena, absoluta. Y con esta contraofensiva que han lanzado quieren recuperar lo que para ellos había sido el patio trasero. Y entre esa recuperación o de esa rescate, reconquista de América Latina, tienen en primer lugar de sus intereses a Venezuela, al presidente Maduro y por supuesto a la revolución bolivariana como el legado, digamos, trascendente, histórico que nos ha dejado el presidente Chávez. Entonces la crisis que estamos viviendo en parte está íntimamente ligada con los tiempos políticos también de los Estados Unidos, con los tiempos políticos que chocan, ¿no?, contra los intereses y contra la posibilidad de supervivencia del imperio norteamericano. Recordemos que en noviembre hay elecciones de nuevo gobierno de Estados Unidos y el presidente Obama quisiera irse con una victoria, entre comillas, ¿no?, para decir, demostrarle a la sociedad norteamericana que ha cumplido con los objetivos que se había trazado, como es mantener la hegemonía en el mundo y en particular en América Latina. Por eso está entonces, digamos, en urgencia, con mucho afán de derrotar la revolución bolivariana para salir, lo que él diría, por la puerta grande y no salir por la puerta trasera y de manera gris u oscura, porque no obtuvo victorias importantes en Euroasia y ahora por supuesto mucho menos en América Latina. Por eso han lanzado una ofensiva que ellos consideran de carácter final y que pudiera ser final si no asumimos la revisión y la rectificación de nuestras políticas. Si bien es cierto que la crisis se está generando a través de factores internacionales, sabemos que aquí también en Venezuela está pasando algo. A nivel político, ¿qué está pasando? Porque le están dando por todos los frentes, en lo económico, en lo político, o sea, por los alimentos, o sea, es por varios frentes que están atacando el gobierno. ¿Qué está pasando a nivel político que no se ha dado una respuesta contundente? Nosotros en la Corriente Bolívar hemos caracterizado que hay una crisis revolucionaria, que esta revolución tiene rasgos de una crisis generalizada en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural y sobre todo en lo ético, ¿no? Y nos afincamos en dos pilares fundamentales, pues, de esta crisis. Pudiéramos decir tres, que es la crisis económica, la crisis política y la crisis ética, que están íntimamente relacionados estos dos aspectos. Y esa crisis política se expresa fundamentalmente en la crisis de liderazgo, en una crisis también de legitimidad y de credibilidad del liderazgo nacional. ¿Hay una debilidad en los liderazgos acá en la revolución? Hay una debilidad porque el discurso del liderazgo en general, en general del país, porque la crisis también abarca también a sectores de la oposición, donde hay una deslegitimación, donde hay fraccionamiento, donde, digamos, lo único que los une es la necesidad y el deseo, a veces casi enfermizo, de salir de la revolución bolivariana. Pero también eso se expresa en todos los niveles, en los sectores revolucionarios. Y digamos, donde tiene mayor incidencia es quizá en la credibilidad, porque el discurso que ha venido sosteniendo la vocería formal y la dirigencia formal de la Revolución y del Partido Socialista Unido de Venezuela, del cual somos militantes también y asumimos con calidad la militancia allí y la disciplina, se ha distanciado. Existe como una disociación entre el discurso y lo que se hace, lo que realmente contradicciones. Más que contradicciones, es que no hay coherencia entre el discurso que se hace y la realidad que existe en el país. El presidente Maduro en una oportunidad habló de hacer revolución dentro de la revolución, y dentro de esa revolución
dentro de la revolución, si se puede utilizar el juego de palabras, estaba que era necesario construir un nuevo discurso revolucionario. Nosotros coincidimos con esto, pero no solo coincidimos y además creemos en la necesidad de que esto se haga real, verdadero. A veces uno tiene la percepción de que hay como dos países, el país mediático que nos presentan y el país real que está sufriendo las calamidades por la enorme crisis económica. Indudablemente la derecha venezolana que está también participando en esta guerra contra la revolución bolivariana no respeta al presidente Maduro, no lo reconoce. Habrá factores dentro de la revolución que también estén haciendo el juego a la oposición, porque a veces el presidente da una orden y bueno, se queda en lo mediático, ¿no? Todo eso. Una de las manifestaciones de esa incoherencia es que hay como un desfase entre la visión o la propuesta estratégica y la operacional en cuestiones de gobierno y en la gestión pública. Entonces el presidente hace anuncios, anuncia anuncios, establece medidas, define políticas, pero luego llegan a un nivel donde no bajan, donde no llegan a donde tienen que llegar, tanto a los sectores sociales como a los sectores territoriales. Entonces allí vemos que hay ese desbalance, ese cortocircuito, y ese es un asunto que tiene que ver con lo que hablábamos, la crisis de liderazgo, la crisis de autoridad para la ejecución de las políticas que tiendan a producir lo que ha llamado el presidente Maduro un plan de salvación nacional. Nosotros creemos en la necesidad de ese plan de salvación nacional y hemos diseñado una serie de propuestas que hemos hecho públicamente y que ahora pues también las haremos en este programa. En cuanto a lo que sería la corrupción, vemos que el presidente Maduro ha tomado medidas en cuanto a la administración de divisas, porque bueno, vimos ya en los años anteriores que sectores privados utilizaban los dólares para importar cualquier otro tipo de cosas o hacer negocio, menos para los productos que están solicitando mediante CADIV y SENCOE. Pero dentro de la revolución que está pasando, porque yo creo que el presidente Maduro está tocando intereses tanto del sector privado, pero también dentro del gobierno porque no le prestan atención a las órdenes. Indudablemente, cuando hablábamos de una crisis generalizada y una crisis revolucionaria es porque hay aspectos que son generales, que tocan lo que pudiéramos llamar una crisis integral también, como existe a nivel mundial, a nivel del país pudiera expresarse esto. Y uno de los eventos que más inciden o que impactan en el estado de ánimo de la población venezolana es la crisis ética, que se expresa en lo concreto en la corrupción. Y la corrupción no es solamente un problema ético, porque también es un problema político, porque los efectos que tiene dentro de la sociedad venezolana abarcan lo ético como lo que tiene que ver con la espiritualidad, con la moral, con el fuero interno para hacer producir contradicciones con los antivalores, como para rechazar los antivalores, que es de carácter ético, pero también político, porque tiene efectos que impactan en la sociedad, que impactan en el gobierno y sobre todo que impactan en las bases sociales de la revolución, que debemos decirlo también en este momento son portentosas todavía. Ese 43% de las elecciones pasadas, ese 50 y tanto por ciento que se expresa en las calles, que está movilizado, que tiene, digamos, que tiene el espíritu del chavismo todavía vivo, pero que ha sido menguado, disminuido por el impacto de la crisis económica, que nosotros decimos, bueno, en parte es crisis económica, pero en parte es producto de las propias limitaciones, de los propios errores, de los propios desaciertos y hasta del retardo en la toma de decisiones. Nosotros creemos que es necesario una cruzada, una campaña contra la corrupción que debe manifestarse tanto en acciones de carácter institucional, pero también en acciones de carácter político, para que haya medidas ejemplarizantes que terminen, si no de una vez por todas, con el problema de la corrupción y con el problema de la impunidad, que lo disminuyan al máximo, es decir, para que haya la sensación de que se están tomando medidas efectivas. Por ejemplo, nosotros decimos la operación contra el Gorgojo. Son operaciones puntuales que reconocemos que dieron en un momento determinado respuesta a situaciones particulares, pero que allí denota que no hay una política de Estado para enfrentar la corrupción, que debe hacerse con una decisión, digamos, inapelable, tanto del gobierno, pero también desde el poder popular y desde la sociedad en general, porque el problema de la corrupción, como dijimos, es ético y también es político, y afecta o incide tanto en el estado de ánimo de las bases del chavismo y de la revolución, como la guerra económica y como la ofensiva internacional integral que está lanzando el gobierno de Obama contra Venezuela. Ante la corrupción
yo creo, una opinión personal, creo que la corrupción va de la mano con la ineficiencia. Y creo que el resultado que pasamos el 6 de diciembre fue parte de la ineficiencia también de algunos funcionarios. ¿Cómo acabar con la ineficiencia dentro del gobierno en esta revolución? Una de las medidas que hemos venido anunciando y que están en la línea de lo que el presidente Maduro en una ocasión mencionó como el sacudón, que tenía que ver con un cambio profundo en las estructuras de gobierno, están, digamos, identificadas en eso. Las estructuras de gobierno se han distanciado de las bases del pueblo, de su espiritualidad, de su interés, de su confianza y de su esperanza. Decía, creo que el presidente Kirchner, que había dos cosas que son importantes para la revolución, que es el cash y la esperanza. Cuando no hay, y la expectativa, cuando el pueblo siente que se han cerrado las esperanzas, que se han cerrado las expectativas, aunque les des el cash, aunque haya reivindicaciones sociales, aunque haya reivindicaciones de cualquier otro tipo para contrarrestar la deuda social y la pobreza, si se termina la espiritualidad, la esperanza. Porque hay dos cosas que creo que son fundamentales cuando analizamos el liderazgo revolucionario. El liderazgo revolucionario tiene como dos características esenciales. En primer lugar, la proximidad. Es decir, que tiene que haber un acercamiento directo, un contacto directo del líder con las masas, con las bases sociales. Y en segundo lugar, la identidad, que es algo así como la empatía, que es que tiene que haber una coincidencia perfecta entre las aspiraciones del pueblo, las esperanzas del pueblo y las aspiraciones también de los gobernantes, las aspiraciones de la gestión pública, para que juntos caminen en un mismo sendero. Pero a veces uno nota que hay como disociación, mientras por un lado el pueblo está esperando en la construcción del socialismo, en la construcción del poder popular, en reivindicar y darle vida al legado del comandante Chávez, vemos que hay expresiones que se distancian de esto. Hablando del sacudón, cuando se habló de los consejos presidenciales para el gobierno popular, se le puso mucho énfasis, y quizás ese es uno de las... ¿Pero hubo un sacudón en realidad? Quizás era una de las propuestas que coincidían más con la visión política y estratégica del presidente. Pero Chávez. hubo un sacudón en realidad. Y hubo inicialmente un estremecimiento, y hubo un impulso, un envión considerado de muy buenas dimensiones, pero que en la medida que ha pasado el tiempo, porque no hay, pareciera, una visión estratégica de continuidad sobre políticas revolucionarias, entonces ha perdido fuerza, y hoy día van viajando o van avanzando casi por inercia. Es decir, no se ha continuado el fragor, la propulsión que requieren y que en todo momento. Porque si algo necesita la gente en este momento es la esperanza, es reconstruir la participación protagónica del pueblo en todas las decisiones y en todos los ámbitos de la vida política del país. Eso fue en el año 2014, finalizando el año 2014, el famoso sacudón. ¿Se implementó bien ese sacudón? ¿Se hizo un sacudón en realidad en el 2014? Vemos allí lo que habíamos dicho, el desfase. Se lanza una política que tiene carácter estratégico, y luego cuando empieza a transitar en el ambiente, ¿no?, político y social, vemos que empieza a perder fuerza, y pierde a perder fuerza por los actores políticos que intervienen en la definición y en el desarrollo de esas políticas. Nosotros hemos dicho que aquí que la República se ha venido fraccionando, se está de alguna manera, hay una experiencia bastante negativa, que es como del feudalismo político, que empiezan a veces en los estados, en ministerios, a cada quien creerse dueño de una parcela, dueño de ese feudo, y allí en esa parcela y en ese feudo, como históricamente se sabe cuál es su manejo, pues empieza cada quien a hacer lo que a su bien le conviene, y no se ciñe al plan estratégico de la República, que es el plan de la patria, que vale decirlo, hoy día empieza a brillar por su ausencia, tanto desde el punto de vista comunicacional como también el punto del discurso de los actores. Ya casi nadie habla del plan de la patria, porque el plan de la patria de alguna forma dibuja, es la carta de navegación para la construcción del socialismo bolivariano. Puntualmente,
hace minutos se refería a la Venezuela virtual, a la Venezuela mediática y a la Venezuela real que estamos viviendo cada uno de los venezolanos. En esa Venezuela real, o en ambas, en la mediática y en la real, ¿se está viendo esas divisiones, esas fracturas dentro de la dirección de la revolución? ¿Se siente? Se siente, se percibe y sobre todo se nota esa distinción entre la dirigencia formal, el poder formal y las bases populares, el poder popular, es decir, las aspiraciones que tiene la gente. Y esto es una cosa que nos debe llamar la atención. Nosotros hemos dicho, es necesario la revisión y la rectificación con medidas extraordinarias. Estamos en una situación de guerra económica y de guerra no declarada. Y estamos en una guerra no convencional que nos ha declarado también el enemigo estratégico que es Estados Unidos. Y ante eso hay que tomar medidas también de carácter extraordinario que reanimen la voluntad y que den la sensación de rectificación definitiva. Porque si no hay rectificación definitiva, corremos el riesgo, sufrimos un revés de carácter electoral que puede tener consecuencias estratégicas. Pero si no rectificamos, corremos el riesgo, estamos en una zona de grave riesgo de sufrir una derrota política y una derrota estratégica. Y entonces ponernos al borde de la inhabilitación de la dirigencia formal del proceso. Finalizando ya este espacio, su opinión en los CLAP, de esa política que se ha implementado por parte del gobierno nacional, porque el tema ahorita importante es la comida. Ahorita la gente lo que está es, o si no hace una cola, está buscando ver dónde consigue los alimentos, porque es una realidad que está pasando en el país. Deme su opinión sobre los comités locales de abastecimiento y producción. Cuando hablamos del problema del abastecimiento, ¿no? y de la escasez, entramos en asuntos de profundidad. Esto obedece en primer lugar a la crisis económica. Nosotros hemos propuesto, vamos a verlo esto en dos dimensiones. En primer lugar, lo de los CLAC en particular. Sabemos que esta es una estructura que inicialmente tiene muy buena intención, que es garantizar que le llegue el abastecimiento a los sectores más vulnerables. Pero en segundo lugar, tal como se viene concibiendo y como pareciera que se va a desarrollar, creemos que no va a ser eficiente porque no toca la médula del problema, que es la participación del pueblo organizado en la definición y en el desarrollo de estas políticas. Se han creado, está estudiada la posibilidad de crear los estados mayores de los CLAC, que serían a nivel nacional, a nivel estatal o a nivel municipal. Nosotros decimos que esto no tendría, mayor trascendencia si no se incorpora el poder popular definitivamente. Allí se contempla la incorporación de las comunas, pero cuando se habla de las comunas, estamos hablando, pareciera, en este caso, se habla del Ministerio de las Comunas. Nosotros hemos propuesto que se participe en el Estado Mayor General de los CLAC, que participe, por ejemplo, una institución que nace de César Jacudó, como el Consejo Presidencial para el Gobierno Popular de las Comunas, y que es el que mejor ha funcionado y que ha tenido una experiencia extraordinaria, porque tanto por su legitimidad como por el procedimiento orgánico que se ha desarrollado para su constitución. Pero a nivel de los estados existen también los bloques del Gobierno Popular de las Comunas. Entonces es necesario que allí se incorporen estas expresiones del poder popular y también en los municipios. Solamente así, con el pueblo haciendo protagonismo, definiendo y participando directamente, podemos no solamente resolver el problema, puntual del abastecimiento, sino contribuir a la definición de un tejido social orgánico que nos permita trascender la coyuntura y entrar en situaciones, de carácter estructural y estratégico. Pero hay más. El problema de la crisis económica y de la limitación tiene que ver con la falta de divisas, tiene que ver con la carencia de dólares que se produce en principio por la disminución y la caída abrupta y grosera de los precios petroleros. Pero entonces se han definido los 15 motores estratégicos para el impulso de la economía. Creemos también que esta es una política acertada en cuanto a que estructuralmente y estratégicamente apunta de modo correcto. Pero tenemos que darle respuesta también situacional, coyuntural, inmediata al problema del abastecimiento, porque tenemos carencia de alimentos y carencia de medicinas. ¿Cuál sería una solución inmediata? Una solución inmediata, lo que nosotros hemos propuesto, estudiar la revisión y reestructuración de la deuda externa.
Esto nos va a permitir de manera inmediata obtener divisas, obtener dólares para cumplir con estas obligaciones. Se dice que el servicio de la deuda, tanto por capital como por intereses, está por el orden de los 15.000 millones de dólares anuales, lo cual es suficiente para satisfacer las demandas y las necesidades tanto de medicina como de alimentos. Pero no ha habido una decisión, el expresidente Samper creo que vino por allí y dijo que Venezuela ha cumplido religiosamente con el pago de la deuda. Es el único país en América Latina. Y que los pagos por la deuda eran de carácter expropiatorio. Nosotros coincidimos con esto. Estamos sometiendo al pueblo a penurias, a calamidades, cuando pudiéramos desde allí obtener recursos suficientes para resolver esto. No es declarar el impago de manera plena, absoluta e incluso hasta arbitraria, sino que hagamos un estudio. La auditoría nos va a determinar cuál es la deuda que tenemos, cuál deuda debemos cumplir cabalmente en los tiempos que están establecidos, cuál deuda podemos, por ejemplo, pedir un diferimiento planificado, un impago planificado a 3 años por lo menos, y cuál deuda, una vez revisado su carácter y su legalidad, es impagable porque ha sido contraria a los intereses de la República. En este sentido, de allí ahorraríamos y tendríamos lo suficiente. Pero ¿qué sucede? Nosotros creemos también que, como dijo alguien, nadie se da un tiro en un pie, a menos que sea por accidente, que hay alguna complicidad con el sistema bancario nacional e internacional que no permite entonces tomar esas medidas de carácter de urgencia, unas medidas que pudiéramos decir de guerra ante la situación que vivimos. El gobierno nacional ha producido un decreto que nosotros apoyamos de manera plena, como es el decreto de emergencia y ahora el estado de excepción. Creo que ambos instrumentos jurídicos sirven de fundamento y de base para apoyar o para sostener una política como la de la revisión de la deuda, que es determinante, claro, para la resolución de estos problemas en el momento. Última pregunta, una sola pregunta y una sola respuesta. ¿Estamos a tiempo de salvar la revolución bolivariana? Estamos a tiempo de salvar la revolución bolivariana porque hay la suficiente fuerza y la espiritualidad, pero tenemos que hacerla cambiando de actitud y cambiando, revisando y rectificando. El barco ha venido sufriendo toquecitos de timón hacia la restauración neoliberal y todavía estamos a tiempo de enderezarlo y darle el golpe definitivo hacia la izquierda. Bueno, muchísimas gracias entonces al abogado Óscar Contreras, coordinador nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Nosotros nos despedimos, será hasta la próxima semana.